De nada. Las interleucinas están los 4 fantásticos de la inflamación. Los 4 fantásticos los llamamos así en psiconeuroinmunología y son 4. Es el interferón gamma, el factor tumoral de necrosis alfa y después está la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Estos 4 son los 4 fantásticos, los que a nivel del sistema inmunitario en procesos inflamatorios van a saltar. Si no salta uno, salta otro, si no todos. Problema que algunos se acumulan y son dependientes, luego desencadenan controles y activan algunas proteínas chungas por allá que comienzan a producir procesos en vez de estímulos regenerativos, todo lo contrario, inflamatorios. Bueno, se monta un cisco estupendo. Por ejemplo, el CBD, el CANAM, el cannabinoide, lo que produce es que se pueda, igual que la cúrcuma, ayuda a que se pueda eliminar uno de ellos y a controlar los otros en neurología, por ejemplo, súper importante, que es el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa. Cuando se empieza a acumular, el CBD lo puede ir eliminando. Entonces, está muy guay. ¿Por qué viene también el aceite de Canam para las patologías neurodegenerativas? Por esto, entre otras cosas, ¿eh? De la ruta cannabinoide hay mucho que hablar. Aquí están, que sepáis que hay 2 receptores, CB1, CB2, y que actúan regulando inflamación en el sistema inmunitario, tienen receptores, y todos los tejidos tienen receptores de receptores CB, unos pro, otros anti-inflamatorios, etc., ¿no? Y aquí depende de una sustancia que producimos nosotros que se llama anandamida, que es el THC del Canam, ¿vale? El psicotrópico. Nosotros lo producimos en el intestino delgado. Y deberíamos producirlo en un control bastante exquisito para dolores en el cuerpo, para conservación de tejidos, para eliminar los TNF-alfa, para modular la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico, para muchas cosas. Problema, que se produce en la última porción del intestino delgado. ¿Por qué es un problema? Coño, porque es que el más pintado tiene inflamaciones en el intestino y ya no producimos la anandamida a niveles correctos. ¿Y ahora qué? Pues metemos CBD desde fuera. ¿Y si metemos THC? Problema, porque nos vamos a pasar en algún momento, si fumamos canutos, ¿no? De marihuana, por decirlo así, demasiado THC y afecta en neurología. CBD compensado con THC en un porcentaje muy bajito, el permitido por la ley es 0,2 miligramos, ¿vale? Es muy poquito, y de CBD ahí ya jugamos, ¿eh? 0,2 miligramos no, porcentaje del 0,2, y de CBD ya podemos, CBD, CBJ, CBN, todos los CBs ya podemos jugar desde el 5%, que es el más recomendable, hasta todo lo que queramos, un 99%, ¿vale? Vale. Muy bien. ¿Tienes más preguntas? No. ¿Seguro? No, ya está. Vale. ¿Tú tienes alguna pregunta, Javi? Ah, ya, loco. Bueno, tenemos aquí una patología que es el síndrome de Behçet, que es un síndrome así, que me he apuntado el nombre porque no me acuerdo tan fácil. Y es un síndrome que es curioso porque aparece en mucosas como en la boca, es una vasculitis aguda, sistémica, en el que se produce, vasculitis es inflamación de los vasos sanguíneos y produce una respuesta así, inflamación, los ojos se inflaman mucho, se ponen muy rojos, se acumulan leucocitos, la parte del iris tapan, y no podemos ver con claridad, la boca se llena de llagas, los genitales también, y bueno, también puede atacar al sistema nervioso y también puede, es una puñetita de síndrome, no se sabe la causa, lo que sí que se ha visto que se afecta ¿cómo se llama? El complejo de histocompatibilidad humano, complejo mayor de histocompatibilidad humano. Esto es una cosa, mirad, a ver si lo puedo explicar y lo entendéis lo que es.
nosotros tenemos un mecanismo para que nuestro sistema inmunitario pueda ver que la célula somos nosotros y no hace falta atacarla. ¿Bien? Para poder valorar esto, de la que las células colocan en la superficie una sustancia. Esta sustancia es la que el linfocito lee, o el glóbulo blanco lee y detecta que somos nosotros. ¿Bien? Para poner esta sustancia en la superficie existe una proteína que se llama complejo de histocompatibilidad humano. ¿Bien? Es una sustancia que hay el 1 y el 2. El 1 es de reconocimiento nuestro, somos nosotros, y el 2 es de reconocimiento de bichos, de bacterias, de virus, etc. Es decir, cuando por ejemplo un virus infecta una célula, inyecta su ADN. Entonces hay los lisosomas, etc. Hay lugares en la célula que van a romper el ADN del virus, van a atacarlo también. Y van a presentar un trocito de ese ADN del virus, lo van a juntar con el complejo de histocompatibilidad y esto va a migrar a la superficie de la célula y ahora, cuando llega un glóbulo blanco, lo lee y dice: coño, esto no somos nosotros, esta célula está infectada. Y hace dos cosas: intenta neutralizar la célula y por otro lado da la orden con las interleuquinas para que empiece a activarse toda la respuesta inmunitaria. ¿Bien? ¿Pero entendéis? Existe una sustancia, una proteína, que coge un trocito del ADN del virus y lo lleva hasta la superficie y lo presenta al aire. Está allí, lo tiene en la superficie y solo cuando llega un glóbulo blanco lo lee y ve que no forma parte de nosotros y desencadena la respuesta. ¿Qué han hecho las vacunas del COVID? Que tiene tanto miedo a las personas. Lo único que han hecho es coger un trocito del ADN del virus, lo meten para que el complejo de histocompatibilidad coja este trocito, lo presente en la superficie de la célula y sea una producción de anticuerpos controlada frente a ese trocito de ADN del virus. ¿Cuál se coge? El que ocupa más rango y da mejor respuesta del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque cuando se trocea el ADN del virus y se presentan a lo mejor 80 diferentes en la misma célula. Y no todos son efectivos con el mismo virus. Entonces hay unos cuantos efectivos, de tal manera que se pierde mucha energía produciendo un montón de glóbulos blancos que no van a ser funcionales frente al virus solo porque la célula los ha presentado todos. ¿Qué hacen estas vacunas? Cogen el trocito que saben que hace reaccionar frente al virus y se lo meten a la célula. ¿Cómo lo meten? Pues con otra proteína, que la spike, que lo que hace es clava como una aguja, introduce, porque si no, no hay manera de meterlo. Entonces mete el trocito de ADN dentro de la célula y la misma célula ya se encarga de hacer el resto. Ya está, esta es la vacuna. ¿Bien? Estas modernas. Cuando la gente piensa, no, porque lo que va a hacer es influir en el ADN, no están pensadas así, no tiene por qué hacer eso. Realmente es una virguería de la tecnología, ¿eh? Y no estoy diciendo que yo sea pro vacunas ni no. Yo soy partidario de cuando es oportuno poner la vacuna y cuando no, pues no. Si no es necesario, pues vamos a hacerlo de otra manera. Pero cuando es necesario, pues puede venir bien. Con esta o con otras. Y cuando es oportuno depende mucho de muchos factores. A veces solo es el miedo, a veces es necesario. ¿Bien? Entonces, bueno, pues aquí hay que valorarlo. Pero cómo está hecho es así. Entonces, aquí es donde se piensa que esta patología, el Behçet, porque se escribe con C partida, Behçet. Sí, no sé en qué idioma es. Creo que es polaco. Lo que hace es que si esto está alterado, lo que presenta en la superficie de la célula, el sistema inmunitario lo reconoce como una infección. ¿Y qué hace? Pues ataca. Pero además, ¿qué pasa? Que normalmente para que lleguen muchos glóbulos blancos se necesita que los mastocitos, los que generan histamina, favorezcan el flujo sanguíneo para que llegue más rápidamente la respuesta inmunitaria. Entonces se produce una reacción inflamatoria en los vasos, en este caso. Ataca en estos tejidos, ¿no? Entonces, esta patología lo que se ha visto es que hay alteración en esa proteína que presenta o que dice si somos nosotros o no,
probablemente, como no saben por qué está pasando esto, pero lo que sí se ve es que hay una reacción en la que el inmunitario detecta algo que no es, que no debería estar, y lo ataca, ¿bien? Literalmente. Lo que no han visto es realmente qué está presentando, qué es o qué deja de ser, ¿bien? Y tampoco saben de dónde viene, ¿bien? Entonces, aquí es donde está el problema, que no saben cómo tratarlo. Aquí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en esta patología, con... la forma de tratamiento habitual será inmunosupresores, estas cositas. En general, en esta patología, aprovecho para explicar cómo, por ejemplo, personas que tienen sensibilidad al gluten, que es todo el planeta, lo que pasa que algunos más que otros, si son celíacos no van a tener esta patología porque sería raro, pues estarían insistiendo. Hay que pensar que, por ejemplo, cuando nosotros tomamos gluten, en los procesos inflamatorios, el gluten arrastra bacterias que hay en la superficie y produce una endotoxicidad que hace que reaccione el sistema inmunitario inflamando, entre otras cosas. Entonces, si la persona tiene una cierta sensibilidad y no tiene por qué ser celíaca, simplemente el hecho de tocar el gluten ya podría producir una respuesta no adecuada, no por el gluten, sino por la endotoxicidad que se va a producir al introducir determinadas bacterias que no deberían entrar de manera local y luego que se puede extender a otros sitios. Esto es algo que también se puede pasar, que también se baraja dentro de posibilidades. En este caso, si nos centramos en lo que sí que está pasando, sabemos que hay voy a contar uno de los secretos para esta patología. Hay una forma que desde la medicina china podemos influir justo en ese factor de histocompatibilidad humano. Bien, el complejo de histocompatibilidad humano mayor es a través del 6 de San Chao. ¿Por qué? Porque el complejo, la codificación de ADN de las proteínas para crear el complejo de histocompatibilidad se produce en el cromosoma 6, en diferentes niveles de genes del cromosoma 6. Y nosotros sabemos que desde el San Chao podemos incidir en la actividad general de un cromosoma. ¿Bien? Recordad que hay 23 resonadores, el San Chao bilateral, en el que el 23 en el último cromosoma XY o XX se incide si tenemos que incidir en estos cromosomas en el lado derecho o en el lado izquierdo si es una mujer o es un hombre, para poder diferenciar. ¿Por qué sabemos que esto ocurre así? En esto tenemos que dar las gracias a la escuela Neichin en investigaciones que estuvieron haciendo y cómo el trabajo en los distintos resonadores, o mejor dicho, cómo las patologías tratadas con los resonadores del San Chao registradas a lo largo de los miles de años están asociadas a determinados cromosomas que son con los que se trataba esas patologías con esos resonadores de San Chao. Curiosamente, entonces tú dices que no me lo puedo creer, pues créetelo, porque sí, las patologías que hoy en día asociamos a determinados cromosomas, qué casualidad, justo los resonadores que en la tradición antigua se usaban del San Chao para tratarlas, ¿bien? Entonces se hizo toda una investigación maravillosa en el que fueron estudiando no solo los registros de las patologías que puede haber de los textos clásicos, de todos los textos clásicos de medicina china, sino lo que se conocía de genética, a qué cromosomas estaban asociados, y además cómo poblacionalmente, a nivel social, hay una tendencia, por inercia social, a padecer en determinados cromosomas y que se manifiesten determinadas patologías. Es decir, el ambiente social influye en la epigenética y, consecuentemente, en la manifestación de determinados genes. Y te puedes adelantar, estudiando cómo está viviendo la sociedad un periodo de tiempo, qué patologías aparecerán. ¿Me explico lo que estoy diciendo? También es guay. Pues para la codificación de la proteína del complejo de histocompatibilidad mayor del tipo 1, que es el que está dañado, se codifica en el cromosoma 6. Aquí tenemos el fantástico recurso del 6 de San Chao para poder incidir en la formación de ese factor en el complejo de histocompatibilidad humano. Entonces, bueno, ¿y cómo incidiríamos más también? Esto es ir como a la base.
Entonces, tenemos que recordar que para formar tejido